Todos los latinos bailan bien. Bueno, Hola. hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a tocar un tema, los estereotipos de latinos. Pero no es para ofender, es para simplemente aclararlo. Y bueno, vamos a empezar Sí, con cada una de ellas. todos los latinos son iguales. La única diferencia es el nombre del país. Es totalmente falso, no hacemos las cosas iguales, no hablamos iguales, No. no comemos igual, hacemos las cosas diferentes, pensamos diferente. Entonces eso es totalmente falso. Comen tacos, arroz y frijoles. Y eso es completamente falso. Tacos es un tipo de comida específica que es de México. Y eso solamente es en México. Sí, y los tacos de nosotros, los americanizados, ni tienen que ver con... Claro, no tiene nada que ver. En otros países comemos cosas diferentes. Latino e hispano son sinónimos. Latino se trata de la geografía, si el país es parte de Latinoamérica. Hispano se trata de hablar español, hispanohablante. Tengo una imagen que encontré que es muy útil para distinguir entre las diferencias, pero sí, latino e hispano no son sinónimos. Todos los latinos bailan bien. No todos bailamos bien, pero el latino de por sí tiene ese son, ese oído para escuchar música, para moverse. Hay países que obviamente se baila más cierto tipo de música o se escucha más. Y por eso no sabes bailar salsa. Y bueno, Ya sí. sé, pero no soy como, por ejemplo, alguien como un dominicano que baile bachata o un puertorriqueño que baile salsa. Pues, no, obviamente no. Siempre llegan tarde a todo. Bueno, eso es falso, eso es falso. No mientas al público, por favor. No, es verdad. Les cuesta controlar su temperamento o sus emociones. En ese aspecto, normalmente el latino es muy emocional. Se dejan llevar por la emoción, por lo que sienten, ¿no? Entonces, Son más expresivos, no necesariamente más emocionales. Ustedes no sienten más emociones que cualquier otra persona, simplemente que tienen una cultura más abierta a expresarse y no necesariamente de una manera positiva todo el tiempo. Entre más uno aprende que es aceptable expresarse violentamente, fuertemente, o que crecen con ese trasfondo de machismo o algo así, eso como que inspira a las personas a portarse de cierta manera. hay algunos que pueden aprender, ¿no? En este caso hablo de mi persona. Yo recuerdo más antes que pude haber sido así, pero actualmente no. Creo que es la relación que tenemos nosotros también. Yo digo que Alex es un poco machista. Quizás no tanto conmigo porque no soy latina y en mi cultura eso no se hace. Con una mujer latina quizás se deja llevar un poco más, pero en la relación que tenemos nosotros no se expresa de esa forma negativa. Está aprendiendo cómo tratar lo que estás sintiendo en vez de simplemente sentir y decir, bueno, ya está, soy latino, así soy. Hay personas que bueno, aprenden, ¿no? Aprenden en realidad. Y tú has aprendido. Y bueno, por eso digo, Los latinos tienen poca educación y no tienen ambición, por eso tienen trabajos de bajo nivel. no, eso es verdaderamente falso. Son dos cosas principales. El latino normalmente viene acá a Estados Unidos a trabajar para una mejor vida. A veces las situaciones hace que la persona pueda estar un tiempo estancada. Acá pasa un proceso de migración, tienes que arreglar tu situación, entonces uno tiene que mantenerse en lo que puede hasta después, cuando ya tenga la oportunidad, seguir avanzando. Los títulos que tienen las personas en sus propios países no se transfieren automáticamente a este país, ¿no? Uno necesita estudiar de nuevo en ciertos casos para poder tener el trabajo de sus sueños o la profesión que tenía anteriormente. Eso es cuestión de dinero
Y si uno llega acá con su familia, teniendo que pagar la renta y todo lo demás, y trabajar horas largas, imagínate cuánto tarda ahorrar lo suficiente para volver a estudiar. Es no imposible, pero requiere muchísima dedicación. No están interesados en o no quieren aprender inglés. Eso depende de la persona, depende Ujú. de lo que quiere, ¿no? Porque Sí, hay muchas personas que obviamente vienen de países latinos donde, wow, ellos están como que ven películas, películas americanas o ven cosas así y dicen, wow, yo quisiera aprender inglés. Y vienen con toda esa emoción acá a querer estudiarlo, aprenderlo. Pero hay otra realidad que muchas personas vienen acá a sacarse adelante y no tienen el suficiente tiempo. Capaz ellos dicen, no, yo quiero porque me va a ayudar en mi área laboral, en mi área personal, pero no tienen el suficiente tiempo para estudiar. toman todos los buenos trabajos de los ciudadanos estadounidenses. Bueno, eso también es un rotundo no. ¿Por qué te estás molestando con aquel latino, por decirlo así, cuando el estadounidense dueño de la compañía es el que está contratando a esa gente? ¿No? Que te enojes con tu propia gente y no con la que está buscando sacarse adelante. Yo me molesto con Más bien nosotros venimos acá a hacer trabajos que ellos no quieren hacerlo. Si te vas y ves, por ejemplo, una construcción nueva o ves trabajos de limpieza o vas a sitios que no vas a ver un americano hacer eso. no. Es muy diferente que uno se lo llegue a ganar, es muy diferente. Esos son los 9 estereotipos latinos, hispanos que quisimos hablar el día de hoy y tratar. Espero que te haya ayudado este pequeño video. Y si tú piensas que todo lo que hemos dicho no eres nada de eso, sigue para adelante y sigue soñando y sigue cumpliendo tus metas y simplemente son estereotipos. No, Eso sí. vale. Sí, Así que bueno, nada, gracias por vernos. Espero que les haya gustado este video. Bueno, será hasta el siguiente. sí. Dale. Y recuerdan siempre que con Dios nada es imposible. Nos vemos en el próximo video. Bye.